Bienvenidos, jóvenes defensores de la fe. Hoy viajamos al siglo II con San Teófilo de Antioquía, un obispo que vio el trabajo como un don divino y no como una carga. En un mundo que desprecia el esfuerzo o lo reduce al lucro, su vida nos enseña que trabajar con ética es reflejar el orden de Dios y forjar un carácter fuerte. Este video es para ti, hija, y para los jóvenes de 12 a 18 años. El trabajo bien hecho es virtud, no castigo. Acompáñenme a descubrir cómo su fe construyó civilizaciones y sigue siendo luz frente al caos moderno en el sentido de la fe. El sentido de la fe. Antioquía en el siglo II, una joya del Imperio Romano, vibrante con comercio y cultura, pero marcada con contrastes. El trabajo manual era despreciado por las élites, relegando esclavos a clases bajas, mientras los poderosos vivían en el ocio o la explotación. En este mundo, los cristianos emergían como una fuerza distinta, perseguidos pero firmes. Veían el trabajo como un eco de Génesis. El hombre fue puesto en el Edén para trabajarlo y cuidarlo. No era esclavitud, sino un mandato divino para cooperar con la obra de Dios. San Teófilo, obispo de esta bulliciosa ciudad, vivió en un cruce de caminos. Educado en la filosofía griega, su conversión al cristianismo transformó su visión. En Autólico, defendió la fe ante los paganos, mostrando un universo racional gobernado por la Trinidad, Padre, Logos y Sabiduría, un orden que el hombre honra al trabajar con ética. Antioquía, con sus talleres y mercados, era terreno fértil para esta enseñanza. Los cristianos, muchos artesanos y obreros, comenzaron a formar comunidades donde el esfuerzo honesto era un testimonio de fe. Mientras los romanos explotaban a los débiles, Teófilo predicaba la justicia laboral. Frente al hedonismo de las élites, exaltaba la disciplina. Su época vio los primeros hermanos de gremios cristianos, donde el oficio bien hecho no solo sostenía familias, sino que construía estabilidad social. Roma ofrecía lujos a unos pocos, los cristianos, en cambio, dignidad a todos. Este contexto nos prepara para entender su vida. Un hombre que en medio de la persecución vio el trabajo como un reflejo del plan divino. Su mensaje desafió la mentalidad pagana y sembró las bases de una civilización fuerte, guiada por la ética del Evangelio. San Teófilo de Antioquía nació en Mesopotamia, probablemente en una familia pagana acomodada hacia el siglo II. Su infancia transcurrió entre los ecos de la cultura helenística, filosofía y retórica, un mundo que medía el valor por el estatus y no por el esfuerzo. Pero su mente inquieta buscaba más. Al leer las Escrituras encontró un Dios que creó con orden y llamó al hombre a ser su colaborador. Este encuentro lo llevó al bautismo, eventualmente el liderazgo de la Iglesia de Antioquía, una de las cunas del cristianismo primitivo. Como obispo, Teófilo enfrentó un mundo hostil. Los cristianos eran minoría y a menudo artesanos o comerciantes, trabajadores manuales despreciados por la sociedad romana. Él no solo los pastoreó, sino que les dio un propósito eterno. En Autólico, escrito por ahí del año 180, responde a un pagano escéptico. Autólico defendiendo la fe con una lógica brillante. Fue el primero en usar el término trias, Trinidad, para describir la unión entre el Padre, el Logos y la sabiduría, mostrando cómo el universo refleja la armonía divina. Para él el trabajo humano es la parte de esa armonía, un acto de servicio a Dios y a los demás. Teófilo vio el Logos, la palabra de Dios, como el agente de la creación y al hombre como su imagen, llamado a transformar el mundo con sus manos. Dios creó al hombre libre y dueño de sus actos. Escribió subrayando que el esfuerzo ético refleja esa libertad. En un taller de Antioquía, un carpintero cristiano no solo talla madera, sino que honraba la sabiduría divina. Un agricultor no solo sembraba, participaba de la obra creadora. Esta visión chocaba con la cultura romana, donde el trabajo era indigno para los libres y solo un medio de subsistencia para los pobres. Sus enseñanzas sobre la ética laboral eran claras: honestidad, justicia, disciplina y sacrificio. En Autólico,
Explica que el alma no es inmortal por naturaleza, sino que gana la eternidad por su fidelidad a Dios. El trabajo bien hecho, entonces, es un camino de santificación, no una carga. Si obedeces los mandamientos, te haces inmortal, decía, vinculando el esfuerzo diario con un fin trascendente. Esta idea transformó a los cristianos de Antioquía. Sus oficios, herreros, tejedores, alfareros, se convirtieron en actos de culto. El contexto de Teófilo era duro. La persecución acechaba y muchos trabajadores cristianos se enfrentaban a la explotación. Él los animó a resistir con su ejemplo. Un trabajo honesto era una rebelión silenciosa contra la injusticia. Los primeros gremios cristianos, inspirados por líderes como él, surgieron como comunidades de apoyo mutuo. Allí el oficio bien hecho no solo alimentaba familias, sino que evangelizaba. Un cliente pagano, al ver la calidad y dedicación de un artesano cristiano, podía preguntarse: ¿qué lo mueve? ¿Por qué hacen tan bien las cosas? La respuesta era la fe de Teófilo. El trabajo es vocación, no esclavitud. Relacionamos su vida con San José, el carpintero de Nazaret. Ambos encarnaron la laboriosidad cristiana. José con sus herramientas formando en El Salvador. Teófilo con sus palabras formó almas. Mientras José trabajaba en silencio, Teófilo predicaba con audacia, pero ambos veían el esfuerzo como un servicio humilde a Dios. San José sostuvo a la Sagrada Familia con sudor. Teófilo sostuvo a su grey con enseñanza. Juntos nos muestran que el trabajo, hecho con ética, construye no solo casas o iglesias, sino civilizaciones enteras. Su legado trasciende a Antioquía al afirmar la inspiración de los evangelios, llamándolos Santa Divina Palabra, junto a los profetas. Teófilo fortaleció la fe de la iglesia primitiva. Su teología del Logos, interno en Dios antes de la creación emitida para crearla, dio fundamento a la doctrina cristiana del trabajo como colaboración divina. Murió hacia el año 183, pero su influencia llegó a Tertuliano, quien acuñó Trinitas, ya generaciones que vieron el esfuerzo de un reflejo del orden divino. Imagina a Teófilo caminando por los talleres de Antioquía, animando a un joven aprendiz. Tu trabajo importa, no solo para vivir, sino para eternizar tu alma. Este mensaje resonó en los gremios medievales, donde la tradición cristiana del oficio bien hecho floreció. Desde los constructores de catedrales hasta los herreros de aldeas, su misión inspiró una ética laboral que dio estabilidad a familias y naciones. Enfrentó injusticias con verdad cuando los romanos explotaban a los débiles. Él defendía la dignidad del trabajador. Cuando el ocio pagano glorificaba la pereza, él exaltó la disciplina. Su vida fue un testimonio vivo. El trabajo no es solo subsistencia, sino una oportunidad para crecer en santidad. Hoy, en un mundo nihilista, Teófilo nos desafía a levantar la mirada. Cada tarea, por pequeña que sea, es un ladrillo en la obra de Dios. Jóvenes, escuchen esto. San Teófilo tiene un mensaje vivo para hoy. En un mundo donde el trabajo se ve como una molestia o un medio para comprar el último celular, él nos dice que el trabajo es mucho más. Cuando estudias con esfuerzo, cuando ayudas en tu casa, cuando haces bien tu tarea, estás reflejando el orden divino que Teófilo defendió. No es solo por una buena nota o salario, es por tu alma, por tu carácter. Él vivió en un tiempo duro, pero vio el trabajo como un don. Tú, que enfrentas la presión de redes sociales y modas vacías, puedes elegir lo mismo. La cultura del mínimo esfuerzo te ofrece un me gusta, la ética cristiana, la dignidad eterna. Hija, quiero que crezcas sabiendo esto. Cada sacrificio tuyo construye algo grande, como los cristianos de Antioquía construyeron una fe inquebrantable. Teófilo te diría: sean el artesano de su propia vida. Levántate, joven mexicano, abraza tu vocación, haz tu trabajo en la escuela, en casa, en el futuro, con la honestidad y disciplina de Teófilo. No busquen atajos ni se rindan al ocio que te vende el mundo. Cada tarea bien hecha es un acto de resistencia contra la pereza y un regalo de Dios. Hija, este legado es tuyo. Que tus manos y tu corazón forjen un México fuerte, católico y digno. Enseñen con su ejemplo que el esfuerzo no esclaviza, sino que libera. Imagina a Teófilo en su taller espiritual animándote.
Construye, no destruyas. Jóvenes, sean la generación que recupere la ética laboral cristiana, que haga temblar el nihilismo con su fe y con su sudor. México los necesita. San Teófilo de Antioquía nos dejó una verdad eterna. El trabajo es don divino, un camino de santidad. Con fe en el Logos y su defensa del esfuerzo nos mostró cómo edificar un mundo mejor. Jóvenes, tomen su ejemplo y hagan cada día una ofrenda a Dios. Hija, que tu vida sea un testimonio de esta virtud, un orgullo para nuestra fe. Que México, cuna de santos y trabajadores, brille por su ética y su amor a Cristo. Muchas gracias por llegar aquí. Suscríbanse, compartan este material y sigamos rescatando el sentido de la fe. Hasta la próxima. Que Dios y la Virgen de Guadalupe los bendiga. San Teófilo de Antioquía, obispo y apologeta del siglo II, emerge como una figura fundamental en la historia del cristianismo primitivo. Sin embargo, su legado suscita debates entre el protestantismo y la tradición católica, especialmente en torno a la sucesión apostólica y la autoridad de la Iglesia. Desde la Reforma, muchas corrientes protestantes han cuestionado la sucesión apostólica como fundamento de la autoridad eclesiástica, argumentando que la sola Escritura basta como norma de fe, relegando la tradición a un papel inexistente. Asimismo, la veneración de figuras como Teófilo y la idea de una idea jerárquica con autoridad magisterial son vistas con recelo, pues algunos protestantes las perciben como innovaciones humanas ajenas, tradiciones humanas, dicen ellos, al cristianismo original. Estos puntos de fricción invitan un análisis profundo desde la perspectiva católica, que ve en Teófilo un testigo de la continuidad doctrinal y estructural de la Iglesia fundada por Cristo. Desde la postura católica, San Teófilo de Antioquía encarna la coherencia entre escritura, tradición y magisterio, pilares que sostienen la fe como un edificio firmemente asentado sobre la roca. Su obra, Ad Autokelum, no solo defiende la fe frente a los paganos, sino que revela una comprensión teológica que trasciende la mera especulación individual, anclándose en la enseñanza recibida. Teófilo, como obispo, ejerce una autoridad que no inventa, sino que custodia y transmite, reflejando la sucesión apostólica descrita por San Ireneo, su contemporáneo, quien afirmó: la tradición de los apóstoles manifestada en el mundo entero puede ser percibida en toda la Iglesia por quienes deseen ver la verdad. Esta sucesión no es un añadido posterior, sino un eco del mandato de Cristo a los apóstoles: id y haced discípulos a todas las naciones, que implica una misión perpetua en sus sucesores. Teófilo, al emplear el término trías para articular la unión del Padre, Logos y Sabiduría, no solo anticipa la doctrina trinitaria, sino demuestra cómo la Iglesia, guiada por sus pastores, discierne y formula verdades reveladas. Este desarrollo doctrinal no contradice la Escritura, sino que la ilumina como una lámpara que revela los contornos de una habitación ya existente. Su distinción entre el Logos endiacetos y el Logos proforiscos subraya la profundidad hermenéutica de la tradición, que interpretan las teofanías del Antiguo Testamento como manifestaciones del Hijo y no del Padre, en armonía con Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito lo ha dado a conocer. Asimismo, su afirmación de la inspiración de los evangelios como santa divina palabra iguala su autoridad a la de los profetas, prefigurado en el canon bíblico que la Iglesia, bajo el Espíritu Santo, discernirán siglos después. Respecto a la autoridad eclesiástica, la labor de Teófilo como obispo no se basa en un poder autoproclamado, sino en su papel de la garantía de la fe apostólica. Como señala el Catecismo de la Iglesia Católica, la tradición apostólica hace progresar en la Iglesia el conocimiento de las cosas y de las palabras transmitidas. Así, la sucesión apostólica no es una cadena rígida, sino un río vivo que lleva las aguas de la revelación a través de los siglos. Por último, San Teófilo de Antioquía nos invita a contemplar la fe como un tapiz tejido con los hilos de la Escritura y tradición bajo la guía del magisterio. Su vida y obra testimonian que la Iglesia no es una invención humana ni un capricho de pastores, sino el cuerpo de Cristo que ejerce orgánicamente desde los apóstoles hasta nuestros días. Lejos de oponerse, la autoridad eclesiástica y la sucesión apostólica custodian la libertad del alma, que, como él enseñó, elige entre la mortalidad e inmortalidad al responder al llamado divino. Invito a quienes dudan a sumergirse en esta historia. En ella hallarán que no hay ruptura, sino una continuidad que, como un faro en la noche, guía hacia la verdad eterna.
Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura. El sentido de la fe.